Imagina un mundo sin las comodidades de la tecnología moderna, sin vehículos motorizados, sin electricidad, sin internet. Ahora imagina que no tienes armas de fuego ni cuchillos de acero. El mundo es vasto, desconocido, y la única manera de garantizar tu supervivencia es a través de tu habilidad para cazar. La caza en la antigüedad no era solo un acto de conseguir alimento, era una cuestión de poder, estatus y vida misma. No solo cazaban para alimentarse, cazaban para proteger a sus tribus, para probar su valentía, para establecer su lugar en la jerarquía social. De hecho, en muchas culturas antiguas, el acto de cazar era visto como una prueba final de masculinidad, de destreza y de respeto hacia la naturaleza. Los antiguos cazadores eran como guerreros que enfrentaban desafíos sin igual. Enfrentarse a un mamut o un jaguar no era simplemente un asunto de fuerza, era un asunto de estrategia, inteligencia y hasta un poco de suerte. Y lo que hoy parece casi imposible, era parte de la vida cotidiana para ellos. Hoy, en este video, vamos a sumergirnos en las técnicas de caza de los pueblos más guerreros y astutos de la historia. Desde los cazadores de la Edad de Piedra hasta los expertos guerreros de las civilizaciones más avanzadas, vamos a descubrir cómo utilizaban herramientas primitivas y trampas ingeniosas, y cómo sus tácticas y armas eran tan efectivas que aún hoy, miles de años después, los arqueólogos se sorprenden con la sofisticación de estas técnicas. Imagina que eres un cazador prehistórico. No tienes armas sofisticadas, pero cuentas con algo mucho más importante: un profundo conocimiento de la naturaleza que te rodea. Vas a estar con nosotros a lo largo de esta jornada, explorando las armas y las tácticas de caza que definieron a los pueblos más valientes de la historia. La caza prehistórica con herramientas primitivas. Cuando hablamos de la caza prehistórica, lo primero que debemos entender es que las herramientas eran limitadas, pero increíblemente eficaces. Los cazadores de la Edad de Piedra no tenían ni siquiera el hierro a su disposición, por lo que se valían de materiales mucho más primitivos, pero igualmente letales. Las primeras herramientas que usaron fueron en su mayoría piedras afiladas que empleaban para cortar y desgarrar. Estas piedras eran seleccionadas cuidadosamente por su dureza y su forma, y eran transformadas en hachas, cuchillos y puntas de flecha. Cada fragmento de piedra debía ser afilado hasta alcanzar la perfección, porque un solo error en la fabricación de una herramienta podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los cazadores no solo usaban flechas y lanzas, sino que también creaban trampas complejas para capturar presas sin la necesidad de un enfrentamiento directo. Imagina tener que cazar un mamut o un bisonte, pero sin la posibilidad de perseguirlo o matarlo directamente con una flecha. ¿Qué harías? La respuesta es simple: tendrías que utilizar trampas, y eso fue exactamente lo que hicieron los cazadores prehistóricos. Los pozos ocultos, por ejemplo, eran una de las trampas más efectivas. Los cazadores construían fosas profundas y las cubrían con ramas y hojas, dejando que las presas cayeran en ellas mientras caminaban desprevenidas. Este tipo de trampa no solo era efectiva para animales grandes, sino que también requería una planeación y un conocimiento profundo del terreno. Sabían exactamente en qué lugares los animales se moverían y cómo hacerlo sin ser detectados. Otra de las tácticas más fascinantes que utilizaban era la caza en grupo. Cuando se trataba de animales grandes como mamuts o bisontes, los cazadores prehistóricos trabajaban en equipo para acorralar a la presa.
Utilizaban las formaciones de los animales y el terreno para hacer que se sintieran atrapados, guiándolos hacia zonas de difícil escape. Estos cazadores no solo eran expertos en crear herramientas, sino que también eran expertos en estrategia y trabajo en equipo. En cuanto a la dieta de estos cazadores, no solo se limitaban a las grandes presas, muchas veces aprovechaban cualquier oportunidad para cazar pequeños animales como conejos, aves y peces. Las trampas pequeñas también requerían de gran astucia, ya que debían ser diseñadas para capturar rápidamente sin que el animal tuviera tiempo de escapar. La caza ritual en culturas antiguas. Para muchas culturas antiguas, la caza no solo era un medio de supervivencia, era un acto sagrado, un rito que iba más allá de la simple matanza. La caza representaba una forma de conectarse con los dioses, de ganarse su favor, de honrar la vida de las criaturas cazadas y de asegurar la armonía entre los humanos y la naturaleza. Los cazadores de las tribus africanas, como los San, son conocidos por su increíble destreza con el arco y la flecha. Sin embargo, pocos saben que detrás de esta habilidad existían rituales profundamente espirituales. Antes de salir a cazar, los cazadores realizaban ceremonias de purificación, en las que se invocaba la ayuda de los espíritus de los animales y se pedía permiso para matar. Estos rituales no solo buscaban éxito en la caza, sino también respeto por la vida de las criaturas. Entre los pueblos nativos de América, la caza también estaba ligada a un sistema espiritual complejo. Los pueblos navajos, por ejemplo, creían que los animales tenían espíritus que debían ser tratados con respeto. Los cazadores navajos no solo realizaban rituales de purificación antes de salir a la caza, sino que también daban gracias a los animales una vez que eran cazados. Este agradecimiento era visto como una forma de mantener el equilibrio con la naturaleza. En otras partes del mundo, como en el desierto sahariano, los cazadores se inspiraban en los depredadores para guiar sus técnicas de caza. Estudiaban los movimientos de los leones, que se mueven con sigilo y paciencia, y replicaban esas mismas tácticas. Las ceremonias no solo les daban fuerzas físicas, sino también espirituales. El cazador sahariano creía que el éxito de la caza dependía de su capacidad de alinearse con la naturaleza misma. Este enfoque místico y ritual de la caza no era exclusivo de África o América. Incluso en el antiguo Egipto, la caza de animales era vista como un acto que conectaba a los humanos con los dioses, especialmente con Horus, el dios halcón. Los cazadores egipcios, en su mayoría, cazaban aves y animales en las orillas del Nilo. Durante estos eventos, realizaban oraciones y rituales para asegurar una caza exitosa y proteger a su comunidad de las fuerzas descontroladas de la naturaleza. El uso de venenos en las armas de caza. A medida que las civilizaciones fueron avanzando, las técnicas se volvieron más sofisticadas. El uso de venenos en las armas de caza fue una de las innovaciones más letales y eficaces que los cazadores antiguos desarrollaron. Estas sustancias no solo aseguraban una caza exitosa, sino que también incrementaban el alcance de las flechas, lanzas y otros proyectiles. Entre las culturas africanas, el uso de veneno era algo común. En las regiones tropicales de África, los pueblos utilizaban venenos extraídos de plantas como el ricino, la calaverita o el strophanthus, que se usaban para impregnar las puntas de las flechas. Estos venenos eran tan efectivos que un solo rasguño podía ser fatal para una criatura tan grande como un elefante o un rinoceronte. Pero, por supuesto, no solo las tribus africanas usaban veneno. En las regiones amazónicas de Sudamérica, los pueblos indígenas usaban una sustancia aún más potente, llamada curare, un veneno paralizante obtenido de varias especies de plantas trepadoras.
Este veneno era utilizado en las flechas y lanzas y se aplicaba con sumo cuidado. La habilidad de los cazadores amazónicos para recolectar, preparar y aplicar el curare era un conocimiento transmitido de generación en generación. El curare era tan eficaz que los cazadores podían disparar una flecha y paralizar a su presa, dejándola incapaz de moverse, y lo asombroso del curare es que no mataba al instante, sino que dejaba a la presa completamente inmovilizada, permitiendo a los cazadores capturarla o matarla sin tener que perseguirla a largas distancias. Esto permitía cazar de manera mucho más eficiente, especialmente en la jungla, donde las presas eran difíciles de atrapar debido al denso follaje y al terreno complicado. Este tipo de veneno también tenía un uso ceremonial en algunas culturas. Por ejemplo, entre ciertos grupos indígenas amazónicos, el curare no solo se veía como una herramienta de caza, sino como un medio para conectar espiritualmente con los elementos naturales, otorgando al cazador no solo fuerza, sino una relación profunda con la tierra. Además, la recolección de las plantas venenosas era un proceso meticuloso y ritualizado que requería conocimiento profundo de las especies vegetales y el respeto por los espíritus de esas plantas. En África, además de los venenos vegetales, algunas tribus también utilizaban venenos extraídos de los animales, como los sapos y serpientes. Las glándulas venenosas de los sapos, por ejemplo, eran cuidadosamente recolectadas, procesadas y aplicadas en las flechas. En este contexto, los cazadores no solo eran expertos en el uso de venenos, sino también en la observación de los comportamientos animales y la química natural del entorno. Caza nocturna en la antigüedad. Cuando hablamos de la caza nocturna, estamos hablando de un tipo de caza completamente diferente. En la antigüedad, cazar de noche no solo era una técnica inteligente, sino a menudo una necesidad estratégica. Las criaturas nocturnas tienen habilidades especiales para moverse en la oscuridad, y los cazadores que querían tener éxito debían estar igualmente adaptados a ese entorno oscuro y misterioso. Los cazadores egipcios, por ejemplo, cazaban al caer la noche. En las desérticas orillas del Nilo, donde el calor diurno es insoportable, el frescor nocturno proporcionaba el alivio necesario para moverse con más agilidad. Además, muchos de los animales que cazaban, como las aves acuáticas, eran más activos al anochecer. Utilizando sus habilidades de observación y sus sentidos agudos, los cazadores egipcios confiaban en la oscuridad para acercarse sin ser detectados. En el norte de Europa, los vikingos también cazaban durante las largas noches invernales. Durante el invierno polar, donde la luz del día era escasa, los vikingos videntes dependían de linternas rudimentarias hechas de grasa animal para iluminar su camino. Pero incluso con el uso de fuego, la habilidad de moverse sin hacer ruido era esencial. Los vikingos, como muchos otros pueblos nórdicos, eran expertos en la caza de animales como ciervos y osos, utilizando su conocimiento del terreno y de la fauna local. Los cazadores del desierto, como los beduinos, también utilizaron la noche a su favor. El desierto puede ser un lugar extremadamente caluroso durante el día, pero de noche las temperaturas bajan drásticamente. Los beduinos cazaban en la oscuridad para evitar el abrasante calor y aprovechar la actividad nocturna de los animales desérticos, como las gacelas. Además, la falta de luz permitía que los cazadores se movieran sin ser detectados. En América, muchos pueblos indígenas utilizaban la caza nocturna no solo por el clima, sino por la actividad natural de los animales. Algunos animales, como el puma o el jaguar, son más activos de noche. Estos felinos son cazadores nocturnos por naturaleza, y los pueblos indígenas replicaban sus tácticas. Utilizaban trampas y redes, a menudo camufladas, para atrapar presas sin hacer ruido, haciendo uso de la oscuridad como una ventaja estratégica.
La caza de animales míticos o de gran poder. En muchas culturas, la caza no solo involucraba animales reales, sino criaturas míticas que representaban la cúspide del desafío. Los dragones, los grifos y otros seres fantásticos existían en las leyendas de los pueblos antiguos. Aunque nunca fueron cazados de verdad, estas criaturas representaban el reto supremo, un objetivo tan monumental que solo los más valientes y astutos cazadores podían enfrentarlo. Las leyendas de dragones, por ejemplo, fueron esenciales en la creación de técnicas de caza en Europa medieval. Los guerreros entrenaban durante años para enfrentar monstruos míticos, lo que inspiró el desarrollo de armas más poderosas, como las espadas flamígeras y lanzas de doble filo. A pesar de que no existían dragones reales, la imagen del cazador enfrentándose a una criatura tan poderosa simbolizaba la lucha del ser humano contra lo desconocido. La caza de felinos, como el león, también fue una parte integral de la mitología y las tradiciones guerreras. En África, muchos cazadores se entrenaban no solo para matar, sino para enfrentar a estos animales como una prueba de su propio valor. Los leones eran símbolos de poder y fuerza, y cazar uno representaba un reto que solo los más grandes guerreros podían lograr. La caza de estas criaturas míticas, ya fuera real o simbólica, era vista como una forma de obtener poder, estatus y gloria. En algunos casos, también se creía que el cazador que vencía a una bestia mítica tenía la capacidad de controlar los elementos y dominar su entorno. Un mensaje profundo que trascendía más allá de la caza misma y se convertía en una alegoría de la lucha eterna entre el hombre y la naturaleza. Con el paso del tiempo, estas historias míticas y guerreras perduraron en la cultura popular, marcando una huella en las sociedades de todo el mundo. Desde las leyendas sobre dragones hasta los relatos de enfrentamientos épicos con felinos como el león, los cazadores antiguos se convirtieron en figuras de honor y de reverencia. Estas leyendas, en muchas ocasiones, inspiraron a generaciones enteras, imbuyendo un profundo respeto por la naturaleza y la vida animal. A través de la caza, los antiguos cazadores no solo aseguraban su supervivencia, sino que también afirmaban su vínculo con el mundo espiritual. Continúan influyendo en nuestra cultura hasta hoy. Pero más allá de las leyendas, lo más importante es entender cómo estas historias y prácticas eran reflejos de la relación profunda que los cazadores tenían con su entorno. Cada arma, cada ritual y cada técnica era un testimonio de su dedicación y respeto hacia la vida de los animales, tanto reales como mitológicos. A lo largo de nuestra exploración sobre las técnicas de caza en la antigüedad, hemos visto cómo, desde las herramientas más rudimentarias hasta las trampas más sofisticadas, la caza no solo era una cuestión de supervivencia, sino una forma de arte. Los cazadores antiguos eran expertos en estrategia, conocimiento del entorno y adaptabilidad. Su habilidad para adaptarse a las más duras condiciones, como el frío extremo del Ártico o el calor abrasador del desierto, los convirtieron en algunos de los seres más resilientes de la historia humana. Hoy, aunque la mayoría de nosotros no dependemos de la caza para sobrevivir, el legado de estos antiguos cazadores sigue vivo en muchas culturas. Los principios de astucia, paciencia y respeto por la naturaleza continúan siendo parte integral de nuestras vidas, especialmente a medida que enfrentamos desafíos globales como la conservación del medio ambiente y el cambio climático. Cada una de estas culturas nos deja lecciones importantes.
que la caza en su forma más pura no es solo un acto de destrucción, sino una forma de equilibrar la vida y la muerte. Los cazadores antiguos no solo se enfrentaban a la naturaleza, ellos se convertían en parte de ella. Al tomar la vida de un animal, también daban honor y respeto al ciclo natural. La caza no era solo un acto físico, sino un acto espiritual y cultural que trascendía el tiempo. Hoy, al observar cómo los cazadores de antaño usaban el veneno, el sigilo, el trabajo en equipo o las trampas más ingeniosas, podemos apreciar la sofisticación que estos pueblos desarrollaron en un mundo sin tecnología avanzada. No se trataba solo de ser el más fuerte, sino de ser el más sabio, de entender las reglas de la naturaleza, de escuchar al viento, de estudiar las huellas en la arena, de moverse en silencio como las sombras. Estas son lecciones que no debemos olvidar. En última instancia, los cazadores antiguos no solo estaban luchando por la supervivencia, sino que de alguna manera estaban escribiendo la historia de nuestra relación con el mundo natural. A través de su astucia y su respeto por las criaturas que cazaban, nos enseñaron una lección invaluable sobre la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno. Hoy hemos recorrido un viaje a través del tiempo, descubriendo las increíbles técnicas de los cazadores más antiguos, desde el uso de venenos y trampas hasta la caza nocturna. Cada técnica revela una historia de ingenio, estrategia y supervivencia. Pero lo más importante es que estas antiguas tradiciones de caza nos recuerdan la profunda conexión que los seres humanos han tenido siempre con la naturaleza, y cómo esa relación aún sigue siendo relevante en nuestra vida moderna. Como vemos, aunque la caza ha cambiado, los principios fundamentales siguen vivos en las culturas que hoy celebran y respetan la naturaleza, como en aquellas que se basan en prácticas sostenibles y de conservación. Los cazadores de antaño no solo eran supervivientes, sino que eran maestros de su entorno, capaces de leer el mundo de una manera que muchos de nosotros hemos olvidado. Por eso, mientras avanzamos en el tiempo, siempre debemos recordar que la relación entre los humanos y la naturaleza es un vínculo que debemos cuidar y respetar. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, explorando las antiguas técnicas de caza. Nos vemos en la próxima aventura.